A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo reseñando que la Organización de Promoción y Asistencia Social de la Iglesia Católica al servicio de las comunidades más vulnerables, Cáritas, denunció que la desnutrición en menores de 5 años en el país se incrementó en 73%. La desnutrición aguda en menores de 5 años se incrementó en 73% entre febrero y julio de 2020. Cáritas también describe que entre los niños evaluados, el 59% padecía algún grado de retraso en el crecimiento. Las mujeres embarazadas atendidas por Cáritas tenían desnutrición aguda. Entre tanto, el diputado a la Asamblea Nacional, elegida en 2015, Juan Pablo Guanipa, destacó que la única forma de que exista una negociación con el régimen de Maduro es que existan condiciones reales ante los escenarios que está presentando este año, como son las elecciones regionales. Guanipa también se refirió a la delegación de Noruega que se encuentra en el país y afirmó que hasta el momento no se ha ejecutado una reunión entre el chavismo y la oposición. Hemos dicho que este año hay dos escenarios dominantes en el espectro político venezolano. Uno de ellos son unas supuestas elecciones regionales y otro de ellos es un proceso de negociación que ha sido impulsado por distintos países aliados a Venezuela, aliados a la causa democrática. Te hablo especialmente de Estados Unidos, Colombia, y yo diría que el Grupo de Lima en general y la Unión Europea. Que hemos dicho nosotros, si se da un proceso de negociación en el que estén involucrados países aliados a la lucha democrática venezolana y obviamente países aliados lamentablemente a la dictadura de Nicolás Maduro, y de ese proceso de negociación surge un acuerdo que tenga dos cosas: uno, condiciones electorales, y dos, un cronograma electoral que incluya la presidencia de la República. En ese caso las cosas cambian y podemos pensar en una posibilidad electoral. De lo contrario, no tiene mayor sentido. En el caso de los noruegos, yo no es que esté muy informado, pero lo único que sé es que ellos han estado viniendo a Venezuela. Han estado viniendo a Venezuela con el objetivo de reunirse, por un lado con la dictadura, por otro lado con la alternativa democrática. No ha habido una reunión en la que estén los dos factores. Ellos han estado escuchando en reuniones que llaman pendulares. Por un lado se reúnen con la gente de la dictadura de Nicolás Maduro, por otro lado se reúnen con la gente de la alternativa democrática con el objetivo de escuchar los puntos de vista de cada uno y ver si logran conseguir un punto de encuentro. Juan Pablo Guanipa reiteró igualmente que la presión interna tiene que seguir para poder lograr un cambio político en el país. Insistió en que no solo la presión internacional, que ha sido de gran apoyo para la crisis de Venezuela, bastará para la futura transición. La presión interna y la presión internacional. Y yo sé que ese es un tema complejo también, porque hemos tenido momentos importantes de presión y el resultado no se ha dado. Pero este es un tema también de perseverancia, es un tema de constancia, es un tema de asumir que aquí no hay posibilidad de resignarse, que aquí no hay posibilidad de entregarse, que aquí no hay posibilidad de que los venezolanos digamos, bueno, no, ya el señor Maduro se queda allí y nosotros vamos a ver cómo cohabitamos aquí. Eso no tiene ningún sentido. Por eso nosotros tenemos que insistir. Y la insistencia es ejercer mecanismos de presión interna, dar testimonio interno y lograr que la presión internacional también apriete un poco para que podamos lograr que haya una posibilidad de solución a esta crisis. Por la vía de una actitud democrática del régimen no va a haber ninguna solución porque ellos no creen en la democracia, es que lo demuestran en sus propios actos. Son un régimen autoritario, pero esos regímenes autoritarios tienen que sufrir presión nacional e internacional para que se encaucen
hacia un proceso democrático. Y esa es la pelea que nosotros tenemos que dar. Hubo más reacciones. Para Carmen Beatriz Fernández, consultora de política y directora de Data Estrategia, las sanciones internacionales y la presión de la comunidad internacional contra el régimen de Maduro cada vez más lo acorrala y sí tienen efecto dentro del chavismo. Yo siento que desde la victoria de Biden en las elecciones del pasado noviembre, Maduro venía engañando a su entorno, ¿no? Venía vendiéndoles humo, mostrando una esperanza, si se quiere, infantil, de que la victoria de Biden iba a aflojar el nudo de esa cuerda que les ahorca, que ahorca a Maduro en lo personal, con su proceso en la Corte Penal, pero también a todo el entorno madurista y las sanciones individuales, que es lo que más perturba el entorno madurista. O sea, si bien las sanciones petroleras es lo que más castiga al país, lo que más perturba el entorno de Maduro y lo que más les molesta y lo que más les mueve son las sanciones individuales. Entonces, eso es mentira. Siempre fue una mentira, pero Maduro había venido engañando a su entorno más cercano, haciéndoles creer que eso era una posibilidad. Cuando la realidad es que en los Estados Unidos no hay causa más bipartidista que la causa venezolana. Es un país tremendamente polarizado, que no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas en absolutamente nada, salvo en una cosa, y es el tema venezolano. Entonces, las recientes declaraciones de Juan González, de Anthony Blinken desde el Departamento de Estado, el reconocimiento a Guaidó, las declaraciones de todos los actores claves de la administración Biden te ratifican esto, ¿no? Este carácter bipartidista de las acciones que se toman. Ante el presunto proceso de diálogo que se está nuevamente asomando en el país entre el régimen de Maduro y la oposición, con la llegada de la delegación de Noriega a Caracas, Carmen Beatriz Fernández aseguró que Maduro no tiene un gran interés en reunirse con la oposición. A cambio, su objetivo primordial sería sentarse con la comunidad internacional por el tema del levantamiento de sanciones. Maduro, en esa rendija, en esa oportunidad que se está abriendo ahora de un nuevo y efectivo proceso de negociación, hay una silla claramente asignada a Maduro como secuestrador de la democracia venezolana. Y luego la comunidad internacional como sancionadora de Maduro y de sus acólitos, de toda la nomenclatura, tiene claramente una silla. Las nuevas sanciones están incluyendo las sanciones europeas que tanto han irritado a Maduro y al alto gobierno. Mandaron un mensaje muy claro y muy importante: son sanciones reversibles. Es decir, de alguna manera esas sanciones y la reversibilidad de las sanciones están asomando cuál es el incentivo que están ofreciendo para sentarse en esa mesa de negociación. Comunidad internacional, por un lado, sancionadora, y Maduro, por otro lado, como secuestrador de la democracia. Ahora, la comunidad internacional es quien le está dando la silla a la oposición venezolana. Es la comunidad internacional la que está obligando a Maduro a sentarse a negociar con la oposición, no porque sea una decisión de Maduro, ni porque sea una voluntad de Maduro. Maduro hubiera preferido muchísimo sentarse con una oposición diseñada por él mismo, y a eso dedicó sus esfuerzos el año pasado. Entre tanto, el abogado administrativo y profesor universitario Perkins Rocha rechazó que se esté hablando y planteando nuevamente en el país los escenarios de diálogo y elecciones libres, cuando ya en ocasiones pasadas esto ha resultado un fracaso. Rocha insistió en que los políticos opositores deben ya tener claro qué es lo que quieren para el país, si es convivir con el régimen o terminar de liberar a los venezolanos de esta dictadura de más de 20 años. Hemos tratado de explicar que lo que en definitiva nos ha separado de estos procesos en el pasado no han sido los instrumentos, sino los fines para los cuales estos instrumentos se han utilizado. Es decir, en pocas palabras,
hemos estado en contra de unas elecciones que signifique asumir las reglas del juego absolutamente modificadas, ilegales, y que sea simplemente para mantener un estatus político que favorece al régimen. Hemos rechazado negociaciones y diálogos en los que exclusivamente el propósito de su emprendimiento es ver cómo se hace para sobrevivirle al régimen manteniendo una especie de cohabitación. Esos son, digamos, los propósitos en los que nos hemos apartado. Pero una cosa son los propósitos y los fines y otra cosa son los instrumentos. Por supuesto que estos instrumentos bien utilizados son instrumentos fundamentales políticos que debemos reincorporar a nuestra escena nacional, pero definiendo varios aspectos que son los que en el pasado hemos estado pues en desacuerdo, ¿no? En otras noticias, la directora general de la Visión Barrio Adentro en Caracas, Gloria Contreras, dijo que docentes de 250 escuelas en la capital ya recibieron la vacuna china. Aproximadamente 250 escuelas que operan en los circuitos de Macarao, Caricuao y Antímano fueron inmunizados este jueves con la primera dosis de la vacuna china Sinopharm, expresó Contreras durante una entrevista para BTV. Explicó que el personal que será inmunizado en esta campaña comprende la edad de 19 a 59 años y prevén que para final de esta semana se apliquen 5.400 dosis de la vacuna. Por su parte, el vocero de la Comisión para la Prevención y Control del COVID-19 de la administración de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó que durante las últimas 24 horas el país registró 481 nuevos contagios por coronavirus, de los 479 son de transmisión comunitaria y 2 importados. A pocos días de cumplirse un año de la activación de la cuarentena en Venezuela y de registrarse el primer caso de coronavirus, estas son las cifras aportadas por la administración de Maduro. 144.277 casos confirmados, 136.269 personas recuperadas, lo que representa el 94% de los contagios, y los fallecidos llegan a 1.413. En materia económica, en el estado Zulia, más de 800 unidades de transporte público se encuentran paralizadas en el municipio Machiques por falta de diésel. Edgar Toro, representante de la línea Autos de Perijá, reveló que cada vez más el asunto con el suministro del combustible es un tema bastante complejo y difícil. El transportista informó que han venido sosteniendo conversaciones con la autoridad militar en Machiques, encargada de la distribución de combustible, y manifestó que es un tema a nivel nacional. Eso se entiende y quiere comunicar a la colectividad que están en disposición de prestar el servicio. En materia internacional, la cifra de israelíes vacunados con ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus superó hoy los 4 millones, lo que representa poco menos de la mitad de la población y que ha permitido mantener la tendencia decreciente de contagios al mismo tiempo que volver a una cuasi normalidad. Según números del Ministerio de Sanidad israelí, un 55% de sus alrededores de 9 millones de habitantes ha recibido al menos una dosis de la vacuna Pfizer, mientras que un 44% ha sido inoculado también con la segunda. Por su parte, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció que ese país se enfrenta a una nueva ola de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 más de un año después del primer golpe pandémico. La semana pasada se registraron más de 150.000 infecciones en comparación con 131.000 la semana previa, un aumento de casi 5.000 personas en hospitales y 600 en cuidados intensivos, afirmó el jefe de gobierno durante su visita a un nuevo centro de vacunación en el aeropuerto Fiumicino de Roma. Y en los deportes, Ilkay Gundogan se convirtió en el primer futbolista de la historia del Manchester City en ganar el premio a mejor jugador del mes de forma consecutiva. El alemán ya se llevó el premio de enero y este viernes recibió el galardón que le acredita como el mejor de febrero. El centrocampista marcó 4 goles y dio una asistencia durante las 6 victorias del Manchester City en febrero,
Además, es el primer alemán en ganar más de una vez este premio. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Hasta la próxima. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.